la vocación verde que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es enorme. Habrás visto muchos letreros, la ciudad verde. Hay una maratón, creo, ahora por la ciudad verde. Realmente quieren más verde, eso dicen. Nosotros creemos firmemente en sus intenciones, pero antes de entregar nuestro corazón queremos hablar con un especialista que nos suele contar mucho detalle. Muchos no concuerdan con los discursos oficiales, pero a nosotros nos gusta escucharlo. Él es Jonathan Valdivieso, es del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. A ver, creo que tenés una anécdota interesante que puede dejarnos claro esta vocación verde que tiene el gobierno de la ciudad. ¿Cómo te va, Jonathan? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, más que merecida. Bueno, parece que la justicia le reclamó al gobierno de la ciudad un código que nadie sabe por qué no estaba allá, pero bueno, maestro, todo suyo. Cuéntenos. Sí, hace un par de semanas la justicia de la ciudad de Buenos Aires ordenó a la legislatura porteña que apruebe un código ambiental para la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se llega a esta situación, no? De que la justicia esté ordenando no cualquier cosa, sino que la ciudad de Buenos Aires tenga un código ambiental con envergadura que significa tener sistematizadas todas las leyes ambientales. Bueno, ocurre que los constituyentes de la ciudad de Buenos Aires, en el año 1996, cuando estaban pensando la ciudad, decidieron que la ciudad tenía que tener 3 herramientas fundamentales para planificar la mejor calidad de vida y ambiental de la población porteña. Una de esas herramientas era el Código de Planeamiento, que ahora se llama Código Urbanístico, que regula qué se puede construir y dónde en la ciudad de Buenos Aires, el Código de Edificación, que regula cómo se construye, y el Código Ambiental, que tenía que tener casi una mirada más integral de la ciudad de Buenos Aires, viendo cómo las actividades tenían impactos ambientales en la población. Eso fue hace 25 años. Hace 25 años se decidió eso por la Constitución porteña. Desde allí, la legislatura empezó a aprobar estos códigos. En el año 2000 actualizó el Código de Planeamiento Urbano. Luego, en el año 2018, votó el Código Urbanístico. Algo similar sucedió con el Código de Edificación. En el 2018 también tuvimos un nuevo Código de Edificación. En el año 2009 se votó el Plan Urbano Ambiental, la planificación de la ciudad, pero quedó pendiente la mirada ambiental, ¿no? Como que regulamos la construcción, pero los impactos ambientales no los volvimos a rediscutir o tocar. Pasaron 25 años, algún legislador alguna vez presentó un proyecto de ley para votar un código urbanístico, un código ambiental, pero no fue tratado, y resulta que en estos 25 años no pudimos tener esa rediscusión ambiental, porque además la Constitución establecía que esa discusión tenía que ser participativa. Es decir, era la oportunidad de la ciudadanía porteña de poder discutir con el gobierno cuáles son las políticas ambientales necesarias y trascendentales que necesita la ciudad. Por este motivo fuimos a la justicia con 2 argumentos principales. Uno relacionado con que no tenemos un código, pero también, ¿cuál era la razón para no tener un código, ¿no? Uno diría, ¿por qué el gobierno y la legislatura dejaron 25 años sin tratar un código tan esencial para la ciudad? Bueno, un motivo es que si regulamos la cuestión ambiental o la repensamos, obviamente eso va a ir en detrimento de los negocios inmobiliarios de la ciudad, ¿no? Cuando uno pide más espacios verdes, entonces la tierra no se va a destinar a la venta, sino se tendría que destinar a la venta para negocios inmobiliarios, sino se tendría que destinar para más espacios verdes. No se podía haber la sobreconstrucción que hay en la ciudad de Buenos Aires. Se tendría que dejar de contaminar los ríos, como el Río de la Plata o el Riachuelo. Se tendría que dejar de hacer el arboricidio, ¿no? Esta mutilación constante del arbolado público. No se podían privatizar como se hace y se privatizan los parques, como el Parque Sarmiento o el Botánico, ¿no? Para festivales privados, etcétera, digamos. Cuando uno empieza a discutir las cuestiones ambientales, obviamente el resultado de esa discusión va a ser una mayor restricción de los negocios en la ciudad. Y la segunda cuestión fue que el gobierno detectó que si no aprobaba el Código Ambiental, todas las leyes ambientales que tenía que tratar o modificar o flexibilizar no requerían participación ciudadana, ¿no? Ellos hacían una interpretación de que la participación ciudadana solamente era para discutir el Código Ambiental. Hasta que el Código Ambiental no exista, todos los temas ambientales de la ciudad se pueden tratar sin participación ciudadana y en primera lectura, ¿no? Sin el procedimiento, esto que ya conocemos en la ciudad de Buenos Aires, un procedimiento novedoso, que es un procedimiento de doble lectura, es decir, una primera sanción, audiencia pública, y una segunda sanción. Ellos decían, ese procedimiento de doble lectura y la participación solamente para el Código Ambiental. Hasta que no tengamos un Código Ambiental,
seguimos tratando como siempre las leyes ambientales, y eso implicó que en estos años se fueran flexibilizando leyes, ¿no? Se flexibilizó la ley de evaluación de impacto ambiental, se flexibilizó las leyes que protegían o que regulaban la recolección de residuos, ¿no? La política de residuos en la ciudad, etcétera, etcétera. Y sin que nos enteremos, ¿no? Eran los legisladores en un recinto, en una primera sanción. Te repito lo que te dije cuando me enseñaste sobre esto, porque en otra charla me enseñaste clarísimamente, qué cooptados están los legisladores de la oposición, o qué sobornados, o qué la prensa, qué narcotizada que está, como para que un incumplimiento de algo tan simple que está en la Constitución se convierta en el pretexto de otro incumplimiento y que nadie diga nada, ¿no? Es así. Claro, la omisión, ¿no?, de no votar el Código Ambiental de 25 años fue el pretexto para hacer un fraude a la propia Constitución. Claro. Una locura. Bueno, por suerte existen todavía jueces y juezas en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que cuando llegan estos casos los analizan y los estudian y deciden de acuerdo a derecho, de acuerdo a derechos ¿Quién humanos. fue el nombre de la jueza o juez que los acompañó esta vez? Bueno, la sentencia fue dictada por el juez Scheibler del juzgado número 13 de Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, que en su sentencia reconoció estos dos hechos, ¿no? Dijo, hay una política ambiental muy importante que es aprobar un código ambiental que se tiene que hacer con participación ciudadana. Que eso no se realice significa que se está violando el derecho a participar, ¿no? Porque tenemos derecho a discutir eso y no se está dando los marcos institucionales para discutirlo. Y en segundo lugar, la falta de código fue utilizado para que se viole en cada discusión ambiental de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a la participación ciudadana. Con esos dos argumentos ordenó a la legislatura que de forma inmediata se ponga a trabajar para votar un código ambiental. Obviamente el gobierno y la legislatura decidieron apelar esta decisión, así que está actualmente en segunda instancia en Cámara la decisión de ratificar o revocar esta sentencia. Pero esto se puso en la agenda de que realmente tenemos un gobierno despreocupado por las cuestiones ambientales, por más que llamen que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad verde. Sí, no, totalmente. Ya a esta altura lo sé, pero es impresionante, ¿no? La doble faz, la doble cara que presentan. Hasta uno, si no supiera tanto, vos en primer lugar y yo, gracias a vos, entre otros, si no supiéramos tanto, hasta sería creíble, ¿no? Olvídate. No, claro, y bueno, justamente esta semana se realizó una convocatoria de la Interbarrial discutiendo el código urbanístico. Porque así como no se votó el código ambiental en los últimos 25 años, tenemos un plan urbano ambiental que se tendría que haber revisado o actualizado en 2014, ya están casi 10 años que no lo estamos actualizando, y tenemos un código urbanístico que se tendría que haber revisado el año pasado, que tampoco lo revisamos. Es como la desregulación de la planificación de la ciudad a través del vencimiento de códigos, ¿no? Que se van desactualizando, y como se van desactualizando, los nuevos problemas que tiene la ciudad no son discutidos, y obviamente todo esto genera una mayor libertad del sector inmobiliario para seguir haciendo negocios con la ciudad, mientras tenemos una explosión de crisis habitacional, como se está viendo con la discusión de la ley de alquileres en el Congreso. Sí, absolutamente. Corregime si es que escuché mal, vos dijiste que el gobierno y la legislatura decidieron apelar. ¿La legislatura también? Claro, porque la principal demandada era la legislatura, que es la que tiene que sancionar el Código Ambiental. El Poder Ejecutivo, si quiere, puede enviar o no un proyecto. No tiene la obligación de enviar el proyecto. Pero la legislatura tiene la obligación, los diputados y diputadas, de sí presentar proyecto de ley y sí sancionar un Código Ambiental. O sea, en este caso, la principal obligada es la legislatura. Corregime, vamos a jugar a Fantino, que claramente no es mi héroe, pero en esto de pasar a limpio antibobo tiene su encanto. O sea que la legislatura, que es el lugar donde se sancionan las leyes, apelaron una sentencia judicial que la estaba obligando a respetar la Constitución. Exactamente, ¿no? Gol, o sea, estaba buenísimo. Obligando que por lo menos empiece a escuchar a la ciudadanía. Es decir, la legislatura dijo, no quiero escuchar. No, pero digo, a escuchar a la ciudadanía porque así lo obliga la Constitución. Claro. O sea que la legislatura, que es donde se hacen las leyes y deben respetarse, no están con ganas de cumplir una sentencia que los obliga a respetar la norma más grande que hay en la ciudad, que es la Constitución. Bingo, es maravilloso esto.
son esas cuestiones institucionales increíbles que pasan en la ciudad, que siempre si las traspolamos al Congreso resultaría como inaceptable, ¿no? Para la mayoría de las fuerzas políticas. Pero en la ciudad de Buenos Aires la institucionalidad ha perdido como toda carencia de respeto y valor. Por suerte tenemos, ¿no? En algunos casos, algunos jueces y juezas que nos colaboran para volver a decir, bueno, empecemos a defender la democracia en la ciudad, empecemos a defender la institucionalidad. Hemos visto en otros casos como la propia legislatura vota leyes sin cumplir las mayorías, que luego la justicia tiene que declarar inconstitucionales, ¿no? Eso es como bastante frecuente. Hay como decenas de sentencias donde el Poder Judicial le dice no cumpliste los pasos para votar una ley. Algo tan básico como eso. Ni siquiera le dice la ley es mala o viola derechos, sino que no cumpliste ni siquiera las mayorías o los pasos necesarios. Bueno, en este caso ni siquiera trató la ley, ¿no? Impresionante. Tengo entendido, no sé nada de esto, hablo por boca de ganso, como diría una tía abuela. Tengo entendido que la constitución de la ciudad es muy interesante. Creo que hasta fue tomada como base para por Sudáfrica, la nación, ¿puede ser? La constitución de la ciudad es muy interesante, en primer lugar, porque reconoce la democracia participativa como el norte de la ciudad. Mira qué bueno. Dejando todos estos 150 años de democracia participativa, de los artículos de la Constitución que dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. La Constitución dijo no, el pueblo delibera y gobierna, y por eso queremos una democracia participativa. En estos últimos 25 años ningún gobierno le interesó que el pueblo... No, por eso, o sea, qué linda Constitución, si le dieran bola sería más linda, ¿no? Claro, totalmente. Luego tiene un abanico frondoso de derechos que también se respetan más o menos. Lo que falló la Constitución, y que es un aprendizaje, por más que teníamos una Constitución de vanguardia reconociendo derechos, que reconocía la democracia participativa, falló en la distribución del poder, ¿no? Falló en pensar cómo organizamos el poder público para garantizar esa democracia participativa. Porque luego de 25 años, en vez de terminar en una democracia participativa, terminamos en una monarquía inmobiliaria financiera de facto. No, totalmente eso sería... Es más, entonces, algún día... Y eso falló porque hubo un tema institucional que la Constitución no logró resolver. Algún día lo podemos analizar. Por ejemplo, algo que hemos charlado con vos, no sé si en esta casa, pero hemos charlado con vos, fue la forma en la que se designa el defensor del pueblo, por ejemplo. Que claro, sí está mal planteada para mí. Sí está mal planteada. Lo que pasa que digo, si el código ambiental quizás esté bien planteado, lo que pasa es que no le da bola a nadie. Claro. Lo que estaban planteados son, por ejemplo, quienes designan a los organismos de contralor, ¿no? Porque si los organismos de contralor responden a los que tienen que controlar, y obviamente nunca van a controlar. A vos que estás escuchando, si querés decirnos rapidito cómo se nombra ya nos faltan 2 minutos, cómo se nombra el defensor del pueblo y de quién depende. El defensor del pueblo se nombra con las 2/3 partes de la legislatura. Que obviamente los bloques de la legislatura el bloque mayoritario responde al jefe de gobierno. Es decir, el defensor del pueblo necesita el ok del jefe de gobierno, a quien tiene que controlar. Entonces eso nunca va a funcionar. Lo mismo sucede con las auditorías, ¿no? Los auditores de la ciudad son designados en la legislatura, que no pueden ser designados si no tienen el acuerdo del bloque mayoritario, que es el jefe de gobierno. Creo que la Constitución pensó que la legislatura era un órgano totalmente independiente del jefe de gobierno. Claro. Lo cual eso no sucede, ¿no? Los bloques responden al oficialismo, los bloques mayoritarios por lo menos, ¿por qué es mayoritario? Porque son los legisladores que ganaron la elección cuando se ganó el jefe de gobierno, así que obviamente van a ser bloque mayoritario. No se puede designar las cabezas del Poder Judicial, ni la cabeza de la Defensoría del Pueblo, ni la cabeza de los auditores si no tienen lo que es el jefe de gobierno. Y obviamente el jefe de gobierno, si hace las cosas mal, va a querer auditores en general mansos y que le digan todo que sí, que no lo compliquen y que no lo denuncien. No tan conflictivos, no tan aguerridos. Absolutamente. Bueno, querido Jonathan, ha sido un gran placer como siempre. ¿Querés cerrar con algo? ¿Cómo le fue? Repetime cómo fue en la última elección, cortito que tenemos 1 minuto. Nos fue muy bien, fue la primera experiencia que tuvimos como el movimiento de la ciudad Somos Quienes la Habitamos. Logramos sacar 8.000 votos, que para nosotros es un montón, considerando que tuvimos que organizar todo en pocas semanas, con 0 recursos. Recibimos buena expectativa por parte de las asambleas ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires, que sumaron, nos acompañaron, se sumaron al movimiento, así que no llegamos a pasar las PASO, pero todo lo otro fue muy positivo y quedamos muy contentos de esta experiencia. Bueno, los felicito entonces, evidentemente trabajan muy bien, por eso estamos hablando tantas veces. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho la charla, Jonathan. Muchas gracias, que tengan muy buena semana. Igualmente.